básicamente tenemos que tomar en cuenta una cuestión que es ¿qué entendemos nosotros cuando hablamos de Código Civil? El Código Civil es una norma central, esencial en la vida de un país. En nuestro caso, ¿por qué motivo? Porque regula básicamente la vida de la persona en sociedad desde un aspecto que es comprensivo de todo lo que puede hacer y pasarle a la persona en la vida y valga la situación hasta su propia muerte. Desde la concepción, o sea, aún antes del nacimiento, una cuestión que está muy discutida en doctrina y demás respecto de desde cuándo se es persona, se ratifica, ¿no es cierto?, en esta instancia la concepción como el momento del inicio de la vida y significa en este caso la regulación, incluso en esta oportunidad con este nuevo código, hasta después de la muerte, porque se regula hasta la situación de la última voluntad de la persona y qué pasa y qué se hace hasta después de muerto con el cadáver. Entonces, trasuntando toda la vida, qué pasa cuando sos menor, cuando realizás los actos más importantes de tu vida, cuando contraes matrimonio, cuando contratás, cuando adquirís un inmueble, cuando estableces una relación de consumo, cuando contraes matrimonio o no lo haces, qué pasa con tus bienes durante tu vida, y hasta poder incluso predeterminar cómo pretendés que sea tu muerte y qué pasar o qué suceder después de eso, está todo comprendido en este nuevo código, ¿no? ¿Cuál es el impacto que tendrían las reformas en nuestra vida diaria? Con ejemplos. Vamos con ejemplos. Por ejemplo, hay algunos cambios centrales que hacen referencia a la cuestión de la capacidad. Nosotros partíamos de un código que tenía como regla la capacidad de las personas y que ante determinadas situaciones se podía decretar judicialmente la incapacidad del sujeto. A su vez teníamos previsto que, o también hay que decirlo, tenemos previsto, porque todavía la modificación no se operó, tenemos previsto que la capacidad, conforme uno cumple distintas etapas en la vida, distintas edades, se va modificando y se clasifica con distintos actos que se pueden hacer. Ahora en el Código Nuevo se habla de una capacidad progresiva, desde donde uno, a medida que va trasuntando las distintas etapas de la vida, llega un momento donde tiene una capacidad plena y ante las situaciones extrañas, anómalas, de incapacidad, tampoco se pasa al esquema que estábamos acostumbrados, donde se decretaba una incapacidad de la persona, sino que lo que se prevé es taxativamente qué actos puede o no puede realizar una persona. Esto implica verlo desde su integralidad humana, prácticamente darle la posibilidad de ejercer aquellos derechos que puede, de acuerdo a sus determinadas condiciones, en lugar de lo anterior, que era prácticamente una anulación. Otro aspecto que le interesa mucho a la gente, y sobre todo porque los medios de pronto no dieron espacios como este de tu programa, la cuestión de los cambios esenciales que hay en materia de adopción. Las modificaciones son muy interesantes en torno a que se propone un mecanismo más transparente y mucho más rápido para facilitar esta institución. En otras cuestiones que por ahí mediáticamente no han sido tratadas con la profundidad del caso, de hecho se hablaba en los medios de el divorcio express, y cuando se salió a los medios la presentación del proyecto, el cambio de código, a la semana siguiente teníamos 3 o 4 consultas de gente pensando en hacer ya su divorcio express. Esto, si bien no entraba en vigencia, también es una modificación sustancial en cuanto a las reglas del matrimonio y consecuentemente las reglas del divorcio también, ¿no? Partamos de la base que hasta ahora nosotros teníamos un esquema de deberes que son tradicionalmente conocidos de fidelidad, de asistencia, de convivencia, que son los que venían aparejados con el matrimonio, y que a partir de esta modificación, como al momento del divorcio no vamos a tener la posibilidad de discutir responsabilidades y culpas, no carece de sentido, carece de valor la cuestión de los deberes derivados del matrimonio. Dicho así, la señora que está mirando del otro lado a lo mejor se asusta, como que ahora sí cambian las reglas, cambian sustancialmente, y al momento de, insisto, del divorcio ya no va a ser necesario esos juicios tan largos, tan complicados, por ejemplo, para demostrar cuál de los dos cónyuges había sido el culpable de esa situación. Otro tema central de pronto es en cuanto a la
forma que acostumbrábamos nosotros a adquirir, por ejemplo, los inmuebles. Nosotros hasta ahora teníamos un esquema un tanto complejo de adquisición que implicaba concurrir al escribano, hacer una escritura pública y que además eso sea acompañado por lo que se llama la transmisión de la posesión, entrar directamente a tener la cosa para uno, el inmueble, cosa que a partir de ahora se va a modificar y esto va a cambiar las prácticas en torno a cómo hacer esta operatoria, que va a ser un poco menos formal, pero también probablemente un poco más riesgosa en el manejo del dinero y demás. Y el último punto, tocando los esenciales, como nos propusiste, tiene que ver también en torno a las modificaciones en materia de reglas de sucesiones, por ejemplo, donde vamos a pasar a un esquema, veníamos de un esquema donde se pensaba a la situación de la muerte como una y a la relación con los herederos, donde estos continuaban en la persona del fallecido, del causante le decimos nosotros, que ahora en rigor de verdad la continuidad va a estar dada por los bienes. Y cambian bastante las situaciones. Por ejemplo, las posibilidades de testar, de hacer testamentos, son bastante más amplias que en el esquema anterior, o por lo menos más amplio en cuanto a la proporción de bienes que uno puede elegir dejar a sus herederos o beneficiar a alguna persona o a algún heredero en particular, tratando de tomar, insisto, los temas centrales. Uno a uno podríamos ir desagregando en otras oportunidades. Yo creo que acá lo central es que la gente entienda que esto es, por hoy, un proyecto, todavía no está aprobado, es inminente, existe voluntad política de que la aprobación sea prácticamente casi un trámite o de que sea por lo menos muy rápida, y en la medida que eso se dé va a significar un cambio en nuestra vida, en el impacto que va a tener en nuestra vida, y que lo ideal a partir de acá es que todos los operadores del derecho, abogados, jueces, asesores o auxiliares de la justicia y los particulares, ingresemos en una nueva lógica, que es en la de la consulta previa, el prevenir antes que curar, que declaman los médicos, va a tener que ser ahora con el abogado, porque realmente nos va a cambiar la vida y mucho.